Os doy la bienvenida a este espacio que tenemos reservado para los opositores que han aprobado la oposición. Y hoy nos acompaña Concha Pérez y Xavi Orfila, que han aprobado inspectores de Hacienda y nos van a contar su experiencia y bueno, pues cómo ha sido su paso del día a día de preparar la oposición hasta llegar a, bueno, pues hace poquito que sabéis que habéis aprobado y bueno, pues que habéis sentido, ¿no?, esa emoción que uno tiene cuando sabe que todo ese esfuerzo que ha tenido al final ha conseguido el resultado. Entonces, bueno, pues me gustaría preguntaros, la primera pregunta, que nos digáis qué es lo que estudiasteis, por qué elegisteis opositar y por qué concretamente elegisteis esta oposición. Bueno, empezamos. Yo estudié en la Rey Juan Carlos, Derecho y Economía, y elegí opositar porque veía que era la opción más segura de futuro y era una de las grandes salidas que tenía Derecho y Economía. Y Hacienda, pues porque en la carrera de Derecho Tributario pues me gustó, me parecía una oposición amena porque compagina economía, matemáticas, contabilidad con tributario, que es como más denso. Entonces me parecía que podía ser una oposición que estaba bien estructurada y podía ser un poco más ameno dentro de las otras oposiciones. Muy bien. Sí, yo estudié Derecho ya en la Carlos III y bueno, decidí opositar al final del último año, en quinto, cuando bueno, hice prácticas en un despacho, como la gran mayoría de toda mi clase, y después cuando bueno, vi que no era lo que verdaderamente me motivaba fue cuando empecé a buscar otras opciones y en ese momento fue cuando empecé a mirar la posibilidad de opositar. Y la verdad es que Hacienda pues, era la que más, tenía relación con lo que había estudiado en Derecho, como bien ha dicho Concha, en plan, primero porque tenías que tener conocimientos de derecho genéricos como civil o mercantil y después por la parte también de contabilidad y de matemáticas y en último lugar, lógicamente, por la parte de tributario, que era lo que más me llamó la atención en la carrera y de ahí que decidiese también opositar a inspector de Hacienda. Muy bien. Y bueno, pues ¿cómo fue la preparación, el día a día, ¿no?, de esa rutina que uno tiene que tener de estudiar, de bueno, pues organizar los diferentes ejercicios que luego, si os parece, los podemos repasar, pero ¿cómo fue todo esto? ¿Cómo os organizasteis? Bueno, yo al principio, pues la verdad es que en la Carlos III lo que es las prácticas diarias me dieron mucha constancia a lo largo de la carrera, de tal forma que cuando entré en la oposición no noté ese cambio tan radical de no hacer mucho a tener que hacer mucho, sino que en este caso ya venía muy arrancado de la carrera y no noté ese cambio tan fuerte, podríamos decir, sino que fue como mucho más ameno y es cierto que tuve que estudiar todo el día, mañana y tarde, pero al final, o sea, creo que ha valido mucho la pena y nada, yo creo que al final se consigue y se puede. Pues a mí sí que me costó un poco más, sobre todo los primeros meses, hacerte un horario con sus pausas bien establecidas, que a mí me parece que ha sido fundamental tener siempre el mismo horario, pues me costó un poquito hasta Navidades, empecé en octubre, pues hasta Navidades sí que me costaba un poco todos los días tener el mismo horario, pero luego ya poco a poco, con constancia, intentándolo todos los días, pues al final te haces un horario y ya, pues cuando vas llegando, dependiendo del examen que sea el siguiente, pues necesitas más horas de estudio o menos horas de estudio. Entonces ya eso es poco a poco el agobio y el tipo de examen que es el siguiente, pues te va marcando un poco también la pauta del horario. Sí, eso es cierto, sobre todo yo lo noté, eso sí es cierto, noté el cambio en la convocatoria, que es cuando empiezas con el primero en febrero y ya en enero ya tienes que ponerte ya a tope y es cuando ya notas ahí que se pone un poco cuesta arriba, pero bueno, después ya cuando coges... Claro, pero por ejemplo hasta el tercero yo por ejemplo estudiaba muchas horas, pero no tantas como después de una vez terminado el tercero ya para entre el cuarto y el quinto, pues ahí ya sí que incrementas, yo por lo menos incrementé un poco las horas de estudio ya... Pero también es la presión que tienes la que te hace, o sea, tampoco es que te suponga, es un esfuerzo, pero no es algo como que te lo tengas que imponer, no, es que tú ves que las necesitas, que es que
ahí es necesario. Sí, son los dos últimos horarios, la verdad es que es cuando dices necesito en plan subir el número de horas o no hay forma de sacarlo, porque como necesitas mucha memorística en esos dos últimos, y ahí sí que es horas y horas, o sea, mucho más que el resto. Sí. Si os parece, porque estamos hablando de primero, tercero, cuarto, quinto, repasamos un poquitín cada uno de los ejercicios para que así sepan en lo que consiste cada ejercicio. El primero Sí. eran 4 preguntas de derecho mercantil, 4 de derecho civil, Civil, exacto, 8. luego eran otras 4 De economía general. Y 4 de empresa. Sí, y eran pues de desarrollo medio, por así decirlo. Exacto. Una cara, una hoja, bueno, también depende la pregunta. O sea, son 4 horas y solemos distribuir 2 horas para derecho, 2 para economía. Y bueno, sí, o sea, civil entra prácticamente todo lo que se ve en la carrera de derecho, prácticamente son 15 temas, pero están condensados, sí. son bastante densos, y después los 15 de mercantil yo creo que también, o sea, ves, más o menos ves como la carrera, yo Sí, creo, sí, prácticamente. sí. Luego yo, por ejemplo, ADE no había dado, entonces la parte de administración de empresa, pues tuve que estudiar un poquito más, o por lo menos desde cero, no tanto desde cero, porque al final hay cosas que sí que eran un poco básicas de empresa. Sí, es lo mismo que con micro y macro, por ejemplo, que yo no estudié economía, pero sí que es cierto que con la base de administración y dirección de empresas, o sea, tuve que ampliar un poco, pero... Que es un repaso de la carrera, o sea Sí, que, tenías no, más o menos una prueba de revalida, puede ser. Claro, además yo por lo menos supongo que tú también, con la base de derecho, pues quieras que no, las dos de derecho mercantil y derecho civil pues eran amenas, los conocimientos los teníamos. Los términos Claro. jurídicos y todo ya lo tenías como muy Había interiorizado que en la repasar, carrera. pero... Fue como más, sí, exacto. Sí. ¿Y el segundo? Bueno, el segundo es... Ese ya es el caballo de batalla. Yo digo que es el punto de inflexión en la oposición. El segundo es contabilidad y matemáticas. Sobre todo, bueno, son 4 horas también, y son 4 ejercicios de contabilidad y 1 de matemáticas, si no recuerdo mal. Y bueno, sobre la parte de matemáticas, yo en la carrera de ADE más o menos es lo que vimos, un poco más ampliado. Y bueno, la contabilidad... La contabilidad, yo en la carrera la verdad es que tuve muy poca base de contabilidad, pero en la academia pues con todas las clases y eso pues más o menos ya te explican todo, te explican también resoluciones, que no solo la contabilidad básica, que es muy importante para el examen, por lo menos si sale, pues lucirte con cosas específicas. Y yo creo que de contabilidad lo importante es hacer muchos ejercicios, sí. muchos y no tener ejercicios. Y no tener mal día y explicar muchísimo en el examen con palabras, poner artículos. Sí, yo lo que noté muchísimo fue en plan el cambio de la carrera a lo que vendría a ser la oposición. En contabilidad fue donde verdaderamente noté plan como la profesora que tuve en el CEF en plan me aportó muchísimo a nivel de contabilidad, porque yo lo intentaba ligar con lo que había hecho en la carrera. Y fue donde vi que en la carrera no había aprendido tanto contabilidad como verdaderamente había en el fondo en materia contable. Y fue cuando llegué aquí que verdaderamente vi todo el trasfondo que hay y donde dije, jolín, sí que es cierto que contabilidad es una rama que no había yo visto casi nada en la carrera. A mí me llegó hasta a gustar. Sí, Y en la carrera era una asignatura que no me gustaba, pero cuando la entiendes bien, pues te gusta, y encima le tienes que dedicar, a mí es uno de los exámenes que también dediqué mucho tiempo por eso, porque yo creo que es hacer y hacer y hacer, y en el examen si no te cae algo que has hecho, te va a caer algo similar. Hombre, también hay otras cosas que a lo mejor no has hecho nunca que te caen, pero cuanto más tengas las cosas que has dado afianzadas, pues más fácil es si algo que te ha caído, que no conoces, asimilarlo un poco. O buscar un punto... Claro, yo es lo que digo, la base es lo más importante en el segundo, tener una muy buena base y en base a ello en el examen, o sea, sabes que lo que te va a caer no lo habrás visto seguramente en clase, es complicadísimo en plan que un supuesto concreto lo hayas visto ese día en clase, pero sí que es cierto que si la base la tienes bien, en plan después y sabes de hacer el explicarlo, examen, como dice exacto. Concha. Sí, que yo creo que eso es fundamental o también. sea, la profesora del examen. CEF siempre nos decía, explicad, hablad en el examen, decid por qué hacéis las cosas, porque a lo mejor te puedes confundir en una operación, pero lo has explicado y ellos saben que tú sabes hacerlo. Claro. Entonces, a lo mejor no te van a poner todos los puntos, pero vas poco a poco. Cierto. Bueno, pasamos al tercero, que es el bonito también de la oposición.
El tercero son dos partes. La primera parte, que es dictamen, que eran cuadernillos, y era el primero como general, parte general. Sí. El segundo, los órdenes yo no los acuerdo. Creo que son inspección, inspección segundo, tercero IRPF y sociedad, y después el cuarto. Bueno, no pasa nada. IVA, bueno, o sea, un cuadernillo de cada eran impuesto, 8 cuadernillos, más o menos. eran 8 cuadernillos. Yo Sí. lo hice en el orden que dimos en clase de dictamen, en el orden que fuimos dando las diferentes partes, pues yo en el examen me los organizaba los cuadernillos así porque me resultaba más fácil. Entonces era gestión, inspección, recaudación, IRPF, impuestos sobre sociedades, IVA, aduanas, impuestos especiales y la parte general. La parte general, sí, Y ya está. la solíamos dejar para lo último, sí. Sí, y la estructura más o menos era media hora para cada cuadernillo, más o menos, y yo el último, el que me dejaba, pues eso, la parte general. Y ahí es pues tener mucha base, saber muy bien los artículos, sobre todo hay artículos que tienes que saberte los apartados, pues, y eso te va sumando puntos. Sí. No, sí, el tercero es el más bonito, como has dicho, en plan, yo es en el que, bueno, en el que demuestras verdaderamente que sabes tributario y que es para, bueno, por lo que opositas a inspector de Hacienda y nada, sí, el tiempo es lo más importante también, Sí, o sea, es fundamental. saber distribuir el tiempo en el tercero yo creo que es lo que te puede llevar a aprobar o no. Sí. Y responder a todos los cuadernillos. Exacto, no dejar ninguno, eso es... Y yo, aunque no supiese algo, escribía algo, porque normalmente el cuadernillo está estructurado con muchas preguntas cortas, por así decirlo, más o menos. Sí, te van guiando en Sí, cada cuadernillo, en que cada eso también es cuadernillo. importante. Y normalmente las últimas a lo mejor eran más que los de promoción interna, pues tendrían más conocimientos que tú. Pero yo intentaba contestar siempre a todo. Yo creo que lo bueno del tercero es que si estudias verdaderamente bien la ley, no vas a tener ni, o sea, puedes contestar prácticamente, todo, sin ningún problema, sí. Y luego los orales, bueno, luego tenemos el idioma en la segunda parte del tercero. Sí, que era ¿Que es al día siguiente? sí, al día siguiente, y era traducir un texto del inglés al castellano, y luego eran 30 preguntas Exacto, tipo es test, tipo test, sí. que no restaban ni nada. De 4 opciones. Y eso yo también me lo preparé con la Academia de Udima. Y la verdad es que muy bien, porque sobre todo acostumbrarse a traducir textos y que te corrijan de esta expresión la dices en castellano, pero no es exactamente así. Sí, suelen ser textos más jurídicos de la Unión Europea, de la Comisión, jurídicos relacionados con el tributario, como en nuestro caso fue sobre el IVA. Y es importante conocer la terminología de inglés-español en vocabulario técnico, ¿no? Exacto, sí, tener un poco más... Mirarse los de los exámenes anteriores, sobre todo, porque claro, pues IVA, como se dice en inglés, que es lo obvio, pero hay conceptos que es mejor haberse mirado un poco para tener un poco de base y ir poco a poco, y luego un poco de repaso de gramática y para las preguntas test, también para las primeras preguntas, eso porque al principio son muy fáciles, pero luego se van complicando y bueno, pues un poco para asegurar. Que uno no puede dejar de ser inspector de Hacienda por el idioma. Eso está claro, ¿eh? O sea que hay que preocuparse del idioma. No sé a ti, pero a mí tampoco, o sea, un día entero nunca le dediqué al inglés, eran pues trocitos de terminas de domingo estudiar, por la tarde, yo domingo siempre por la os digo tarde, que suele ser un rato tonto, ¿no? o la media hora antes de terminar de estudiar, pues te haces un Organizarse, sí. texto o te haces uno de los test de otros años, vas mirando, porque hay veces que se repiten preguntas. Sí, es no dejarlo para lo último, o sea, es desde el primer examen empezar a hacer el esquema de cómo vas a poner con el inglés, eso es. Para no dejarlo para lo último porque luego sí que viene cuesta arriba. Vamos a los orales, ¿eh? Bueno, los orales son dos. En primer lugar tenemos el cuarto ejercicio, que suele empezar en septiembre, y son 68 temas. Tenemos 30 de Derecho Administrativo y de Constitucional, y después ya tenemos 22 de Hacienda Pública y 16 de Sistema Financiero. Y bueno, cantamos 4 temas de 15 minutos cada uno, en total 1 hora, y bueno, son 2 de Derecho Administrativo y de Constitucional, que es donde
más jurídico, bueno, derecho administrativo es donde yo creo que... Sí, más estricto hay que ser. Hay que respetar muchísimo la literalidad en la medida de lo posible, todos los artículos y todo. Y después ya viene la parte de Hacienda Pública, que es como más... te relajas un poco y sí, como, vale, ya pasó lo peor. Teórico, exacto. En plan, y después ya el último, el sistema financiero, que bueno, es todo sobre el tema del Banco de España, el sistema regulatorio, contra seguros, todo, de crédito. Sí, exacto. Sí. Y luego ya estaba el quinto que es también la misma dinámica, y eran 27 temas de derecho tributario general y algo de derecho presupuestario. Había 3 temas. Sí, eso es. Y después y ya luego 18 y 18, creo, sí. de parte especial 1. Parte especial 1, que era IRPF, impuestos sobre sociedades e IVA. Y la segunda parte especial, que empezábamos con impuestos especiales, seguíamos con aduanas, y por último eran la financiación de las comunidades autónomas, entidades locales y tasas. Y tasas, eso es. Sí. Y ahí también era sorteo, 3 bolas tenías que sacar, una de cada uno de los bloques, 15 minutos, y entonces 45. Tenías 10 minutos, algo menos quizás. 10 minutos para el esquema y 15 en el premio. Y te dejaban el boletín oficial del Estado, donde salía la convocatoria y eso, te lo dejaban para hacer los esquemas. Y bueno, esto es lo más difícil, ¿no? Sí. A lo mejor no difícil, sino de dedicarle horas y horas y horas. Al cante el primer día no lo vas a hacer bien, ni el segundo ni el tercero. Es dedicarle muchas horas, venir a cantar muchas veces, hacer fallos, que te salgan días malos para poder saber y coger técnicas de cómo, si te quedas en blanco o no te sale una palabra, cómo seguir sin que se note. Sí, es así. Yo no sé si te pasó, pero el momento más difícil fue entre el cuarto y el quinto. En plan, cuando dices, vale, ya he hecho el cuarto, y te vuelves a poner con el último oral y lo comparas como cuando llevabas el cuarto y dices, va a ser un mes y medio muy duro, porque tienes menos tiempo, el temario es mucho más estricto a nivel de literalidad, porque al fin y al cabo tributario, cuando cantas IRPF o impuestos sobre sociedades o inspección, tienes que ser mucho más literal con la ley. Y ahí es cuando yo creo que fue el peor momento, pero... Sí, yo tenía mucho miedo a los temas de la primera parte específica, porque son temas que la mayoría de los del tribunal se los saben muy bien. Y si cometes algún fallo enseguida te pueden sacar la pega por ahí. Y esa es la parte que más miedo le tenía. Sí, yo el quinto era el más estricto para mí. O sea, es y además en el que menos tiempo tienes. Claro, sí. Se acumula... Porque ya llegas cansado de todo el verano. Nosotros hicimos el examen en septiembre del cuarto, entonces pues llegas cansado de todo el verano, terminas el cuarto, descansas quizás el fin de semana y ya es otra vez, y cuesta un poquito, las primeras semanas sobre todo cuesta un poco hasta que ya empiezas, luego ya te dan la nota de que has aprobado y te da un poco de... No, en el cuarto, pero te dan ya el agobio último de decir, venga, que ya no queda nada. Ya está. Al fin, comentamos un poquito las funciones que se realizan como inspector de Hacienda. ¿Vale? Sí, bueno, lo que es la parte de inspección se distribuye sobre todo en la Dirección General de Tributos, la Agencia Tributaria y los tribunales económico-administrativos, y bueno, los inspectores pueden estar en cualquiera de las 3 ramas. Sobre todo lo que es la Dirección General de Tributos realizan más la función de interpretación de la ley y de la creación de la misma, mientras que lo que es la parte de la Agencia Tributaria es donde está la parte de inspección, gestión, recaudación. Luego también están aduanas e impuestos especiales. Exacto, eso es. Y después ya la última son los tribunales económico-administrativos, que es la parte... que es la última parte que hay dentro de lo que es la parte de la administración antes de poder ir ante el juez de lo contencioso. Sí. O sea que sí, eso serían como las 3 vertientes que puedes, por donde puedes ir. Bueno, ¿y cómo vivisteis el aprobado? Muy contentos. ¿Sí? Muy contentos. Además, yo no me lo creía al principio. Salió justamente la víspera de Navidad, el 20 por ahí, salieron las notas, el 19. Esa fecha no se nos olvida. Esa fecha. Pues al principio es que yo estaba nerviosísima de a ver cuándo salen, ese día fue horrible, y de repente me llaman y que he aprobado, y pues como... Es que son tantos, 3 años, el esfuerzo que tenías, y yo estaba contentísima. Sí, a mí me pasó lo mismo. Yo cuando me estaba buscando en la lista, el corazón, ya no lo sentía ni siquiera de lo rápido que iba. Y cuando me vi en la lista, pues sí,
es una felicidad en plan... Pero yo todavía no me lo creo. Yo todavía no me creo que sea inspector Hacienda. Cuesta mucho asimilar. Yo creo que a mí me costó asimilarlo. Yo no lo asimilé el primer día ni el segundo, en plan, me llevó alguna semana. Yo creo que hasta que no esté en el curso y digan inspectores de Hacienda y lo repitan, ya diré, ay sí, que ya he terminado. Que estoy aquí, ¿eh? Estoy aquí ya. Porque he aprobado. Sí. Muy bien. Sí. Bueno, pues alguna cosa que queráis comentar, que consideréis importante saber para elegir preparar esta oposición. Pues yo creo que lo que he dicho antes, de que es una oposición, dentro de que es una oposición de A1, que exige mucho estudio, es un poco más amena que, por ejemplo, abogado del Estado, que es más todo de estudio, que pues yo utilizaba la contabilidad y las matemáticas para ir intercalándomelas y que no fuese tan monótono el día. Sí, es eso, o sea, lo bueno de... Muy amena Sí. por los diferentes Claro. ejercicios que tiene. Es como Son mucho muy más diferentes, dinámica, sí. fue una de las cosas por las que yo elegí inspector de también. Hacienda también, o sea, yo la comparaba con otras oposiciones como has dicho, como abogado del Estado, como notarías, que son oposiciones en plan que uno se encierra las 24 horas del día y toda la semana sin poder hablar con nadie. En cambio, en la parte de inspección lo bueno que tienes es que tienes que ir a clase porque tienes que hacer contabilidad, tienes que hacer matemáticas y estás con otra gente que también está opositando, que son tus compañeros, compartes con ellos momentos buenos, momentos malos y al fin y al cabo yo creo que es una de las cosas buenas de esta oposición. Sí. Claro, y luego está dictamen que por una parte sí que tienes que estudiar mucho, pero también es hacer mucho ejercicio. Exacto. Por eso que te puedes organizar el día sin tener que estar todo el día estudiando de forma memórica. Eso es, la transversabilidad de la oposición es una de las cosas que a mí más me gustaban, es porque tienes el primero que es un examen escrito de derecho, pero después tienes el segundo que es contabilidad, que son números, después el tercero efectivamente son casos prácticos que aplicas lo que has memorizado a la realidad. Y después los orales, me refiero que yo creo que están muy bien repartidas y muy bien Hasta los compensadas, orales son efectivamente. distintos, una materia, Claro, otra sí, materia, sí. o sea que... Exacto, sí. ¿Destacaríais el momento actual en cuanto a plazas que están convocando e instancias presentadas? Sí, Es un porque buen momento. ahora hay muchísimas plazas, entonces pues hay muchísimas más posibilidades de entrar, si es que, y tampoco se echan tantísimas instancias. A técnico va más gente, pero a inspección... Bueno, tú además, Concha, has aprobado las dos. Sí. Has aprobado inspección y la preparación de inspección te ha permitido aprobar técnicos y solo y exclusivamente, no has hecho nada más. No, o sea, yo a lo mejor el día de antes o la semana de antes me iba mirando alguna cosa porque no coincidieron justo en el tiempo, había un mes de distancia entre los exámenes que son iguales, pero aún así es que la preparación de inspección te sirve de sobra para sacarte técnico. O sea, que es que además, eso también es otra de las cosas por las que yo cogí inspección de Hacienda, porque tenía una A2 que era calcado, o sea, no calcado, porque como que inspección abarca Engloba el todo temario de técnico y técnico. más. Sí. Entonces, no tienes que esforzarte más y tienes más posibilidades, porque no solo no solo compites para las plazas de inspección, también puedes competir para las plazas de técnico. Claro. Efectivamente. Sí, lo bueno de esta oposición es que te da la posibilidad de bajar a la 2 en el caso de Claro. que no te vaya bien y creo que es algo a tener muy en cuenta también. Sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Concha, Xavi. Y gracias a yo creo vosotros. que sí, lo importante es creérselo, que se puede conseguir, ¿vale? Que Con uno cuando esfuerzo está se puede. opositando, efectivamente, con esfuerzo y trabajando y estudiando, en definitiva, pues va a poder conseguir. Y bueno, pues para cualquier cosa estamos aquí en el Centro de Estudios Financieros, para cualquier ayuda que necesitéis. Muchas gracias.